Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un agrado saludarlos y darles la bienvenida a otro capítulo de Huellas del Maestro. ¿Eres feliz? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti y a tu familia? Si eres temeroso de Dios y respetas su ley de corazón, las bendiciones siempre van a llegar. Si vives lejos de Dios, espero algún día te des cuenta de lo diferente que es vivir al lado de Jesús. Quiero invitarte a leer Malaquías capítulo 3, el verso 10. Así dice la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Aquí nos dice el Señor que si somos fieles a Él, nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Ahora quiero invitarlos a conocer la historia de Víctor. Fuimos a Limache, en la región de Valparaíso, cerca de Santiago, aquí en Chile, y nos instalamos en su taller mecánico. Nos contó cómo se desarrolló su negocio. Hoy es un hombre próspero de manera independiente, pero Víctor antes trabajaba y desarrollaba su vida de otra forma. Sus motivaciones y sus expectativas eran otras. Esos pensamientos lo llevaron al peligro en sus relaciones familiares. Sin embargo, como hemos visto en muchos casos, Dios muestra un camino y las cosas siempre se han solucionado. Solo depende de nosotros el tomar la decisión correcta. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos al interior de Valparaíso, Viña del Mar, en un pueblito que se llama, una ciudad que se llama Limache, muy linda acá en el interior. Y estoy con don Víctor Hurtado. Bueno, ustedes se dan cuenta, estamos en su taller, él es mecánico. Así que no se preocupen, van a escuchar alguna bulla, algunos vehículos sonar y gente pasar porque están trabajando. Pero hemos querido aquí, en su propio trabajo, poder conversar con Víctor. Gracias por recibirnos aquí en tu trabajo. Dejar de trabajar un rato, estás muy ocupado, pero te agradezco que nos tengas un tiempo para Huellas del Maestro. Gracias, hermano. Bueno, es una bendición contar con ustedes acá también, porque fruto de la mano poderosa de Dios, estoy donde estoy ahora, porque como le comentaban hace un rato atrás, yo comencé con un taller muy chiquitito. Y aquí está más grande. Ya nos vas a contar claro, eso. Exacto. Víctor, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Tú eres de aquí de Limache. ¿Cómo se desarrolló tu infancia? ¿Cuál era tu relación con las cosas de Dios, por ejemplo? Bueno, en realidad yo siempre he sido temeroso de Dios, porque yo nací en el campo. Entonces, normalmente podríamos decir la cultura del campo es bien tranquila. Entonces, yo siempre crecí en el temor de Dios, pero lógicamente con una mentalidad católica.
Católica. ¿Me entiendes? Entonces fui guiado de esa forma. Pero se hablaba de Dios Sí, en tu casa. sí, sí. ¿Tenías más hermanos? Sí, somos 3 hermanos. 3 hermanos. Otro varón y una dama. ¿Y tu papá qué se dedicaba en el campo? Es agricultor, ese él Ya. planta todo lo que es lechuga, todo, ¿Y todo lo que todavía sea vive en hortaliza. el Sí, campo? sí, sí. ¿Y se dedica todavía a la agricultura? Sí, sí. Qué bien. Sí, todavía. Ya. ¿Y en qué momento decidiste tú trabajar en la mecánica? ¿Cómo empezaste? Mire, podríamos decir que comencé desarmando bicicletas. Mis propias bicicletas las desarmaba. Ah, ya. Entonces en eso ¿Te ya... gustaban los fierros? Claro, entonces ya había cierta habilidad con las manos para trabajar con llave y cosas así. Entonces dentro de eso terminé mi enseñanza media. Entonces por ahí por acá apareció un curso de mecánica impartido por la INACAP que lo hicieron en el liceo. Ya. Entonces como no había más recursos como para poder, como ahora que es más fácil, Ir a la optar a la universidad, claro, un entonces hablé con mis papás y me dijeron que hiciera ese curso, incluso era por 2 años, y lo tomé. Entonces de una cantidad de 20 alumnos, al final quedamos como 5, y de los 5 finalmente vemos como 2 que estamos ejerciendo como este mecánico. trabajo, claro. Ya. ¿Y cómo comenzaste a trabajar en la mecánica? ¿Independiente o...? No. Primero comencé ayudando a un amigo, Ya. acá mismo en Limache. Después de eso me ayudó a ir a Olmué, donde Mario Torres, un taller grande Ya. que hay en Olmué. No, no. Entonces de ahí estuve un tiempo y de esas cosas de la vida me dijeron que acá en Limache había un local, un lubricentro, donde necesitaba una persona para cambiar aceite. Ya. Entonces yo vine a conversar con esta persona porque también uno va buscando la posibilidad de ganar un poquito Un más. poquito más, claro. Entonces ahí justo en ese momento me conversé con la persona y me dijo que empezáramos a trabajar. Y yo avisé allá con tiempo que me iba a cambiar, incluso me quedaba más cerca de donde yo vivía, porque Ya. tenía que viajar todos los días para allá. Y ahí comencé y estuve por un periodo de 12 años trabajando. 12 años trabajando. ¿No? 12 años, claro. Y en ese momento, bueno, formaste tu familia, todo eso. ¿Cómo era tu relación con qué era Dios para ti? ¿Seguías muy de lejos a Dios? ¿Cómo era tu percepción de Dios hasta ese momento? Mire, como le comentaba al principio, yo siempre he sido temeroso de Dios, pero no era una persona que estaba... Participando en la iglesia. claro, era poco. Ya. Como normalmente se hace en esa vida, que uno siempre iba a la iglesia cuando habían casamientos, cuando funerales. Ese era, podríamos, lo más cercano a ir a la iglesia. Pero lo demás era rutinario y mi pasión en ese tiempo era más que nada el fútbol. O sea, los días domingos lo dedicaba a jugar a la pelota. ¿Eras bueno para el fútbol? ¿Eres bueno todavía? Bueno, dicen que sí, pero incluso que me parezco un poco a este jugador que está por allá en la Roma, A Pizarro. a Pizarro. Sí, tienes algo parecido. Claro. Entonces eres bueno. O sea, dentro de la iglesia, porque tenemos un grupo ahora en la iglesia de jóvenes que todos los lunes hacemos deporte. Ya. Y te buscan para el equipo de ellos. Sí, jugamos, ¿no? Sí, jugamos entre nosotros con los jóvenes, incluso el pastor Ya. nos acompaña Qué bueno. y hacemos deporte los lunes. Víctor, cuéntame, ¿cómo conoces a Dios más profundamente? ¿Cómo conoces la Biblia? ¿Cómo te comienzas a conocer las cosas espirituales más profundamente? Bueno, en esta parte yo creo que como seres humanos queremos lograr muchas cosas. Entonces llegó un punto, como le digo, después de casi 12 años trabajando apastronado, como que yo había topado techo. Entonces, y ya había logrado cosas, por ejemplo, tener, no la casa propia, pero ya tenía un hogar independiente, tenía auto, hijos, ¿me entiendes? Pero yo igual en mi interior sentía que me faltaba seguir algo. progresando. Claro, pero que me faltaba algo. Porque ya lo material podríamos decir que ya está suplido. ¿Y tu vida era buena? ¿Era Sí, normal, sí. un lindo matrimonio, Sí. tranquilo, sin Sí. sobresalto? Es decir, como la vida de mucha gente, Correcto. que a veces dice, no tengo todo, pero algo te faltaba. Sí. ¿Y empezaste a buscarlo? Bueno, ahí vemos la mano poderosa de Dios, ¿no? Porque empezó a guiar y tocó, como le decía a mi papá primero, donde mi papá siempre me invitaba a la iglesia. Pero ¿Y cómo conoció él? ¿Alguien llegó allá al campo? Sí, Ya. el hermano Guillermo Vera. Vera, sí. Claro, le empezó a impartir la palabra de Dios. Y él aceptó. Con el tiempo sí, le costó un poco, pero aceptó primero que yo. Y él después me guiaba a mí y me decía, vamos a la iglesia. Y no, le dije yo, mira papá, yo le dije, Dios sabrá en qué momento me va a llamar, pero todavía no. ¿Y por qué? ¿Cuál era tu rechazo a la iglesia? ¿Qué tenías miedo? ¿Cuál era Es que mi prioridad era ¿trabajar? Trabajar, porque yo aparte de trabajar ahí, como le decía yo en ese local, los días domingos lo dedicaba a trabajar y en las tardes hacía mi vida deportiva.
Pero no había tiempo para Dios, no había tiempo para la no, iglesia. No. ¿Y en qué momento te hace el switch, el cambio, y que empiezas a pensar más en las cosas espirituales? En realidad comenzó con mi señora, una hermana de iglesia de Quillota. Le empezó a dar estudios bíblicos, porque ella empezó a trabajar en un vivero, entonces ahí mismo en la oficina, y aparte que en ese momento nosotros también estábamos pasando por una crisis, podríamos decir, de matrimonio. ¿Por qué? Por el mismo afán que yo creyendo que con lo que yo hacía, ganaba, les daba felicidad a ellos, pero no les estaba dedicando tiempo a la familia. Entonces estaba viendo como un quiebre, pero ahí actuó la mano de Dios, por eso empezó dándole estudio a ella, allá mismo en su trabajo. ¿Sentiste eso que Dios va de una y otra manera? Tu papá primero, después tu esposa. Algo estaba ahí. Algo estaba buscando. Sí. Interesante. Entonces ahí comenzó ella a estudiar. Y después eso mismo llegó con el tiempo que me empezaron a invitar a mí. Bueno, yo en una de esas iba para... ¿Estabas consciente tú de que había dificultad en el matrimonio? No. Tú no la veías a tu esposa, Sí. digamos. Tu esposa empezó a reclamar seguramente. Claro, porque ¿qué pasa? Que yo del trabajo, de todo ese trabajo amplio que tenía, después me iba a compartir con mis amigos a jugar a la pelota. Y tu familia quedaba de lado. Y quedaba de lado, entonces yo llegaba ya cuando se estaba oscureciendo. Entonces, ¿en qué tiempo ellos me decían, bueno, ¿y cuándo vamos a salir? Yo les decía, bueno, es que yo trabajo toda la semana y tienen todo, le tienen para comer, o sea, yo creía que Tú eras eran el hombre felices. proveedor y creías que con eso... Ellos eran felices, Eran felices. claro, y no era eso. Faltaba. Mucha gente piensa así, piensa Sí. que yo doy el Lo trabajo, material, hago claro. esto. Lo material no es importante. Y no te das cuenta que No. ellos estaban queriendo otra cosa. Claro. Entonces, tal como decía usted, ahí actuó Dios y empezó a trabajar de esa forma. ¿Y decidiste empezar a acompañar a tu esposa a la iglesia? No a la iglesia, sino que a estudios bíblicos. A estudios bíblicos. Pero era bien cómico, como yo trabajaba tanto y ese poco tiempo que iba acompañaba, yo dentro del estudio estábamos ahí y me quedaba dormido. ¿Me entiendes? Sí, Incluso estabas tuve la patudez un día de decirle, me dijo la hermana, oye hermano, lo veo que estás cansado, ¿quieres recostarse? Ah, listo, ya, pues. Me fui, me pasaron la pieza y me fui a dormir. Eso es como cómico que está dentro de... Pero lo importante es que en ese lapso Dios siguió obrando, que empezó a abrir Tu mente. mi mente. Y ahí donde yo creo que fue fundamental, y tal como decía usted, Señor, cómo va haciendo las cosas, que cuando yo estaba trabajando ahí, apareció una semana de Daniel que se iba a dar acá en la iglesia. Ya. Y me hicieron la invitación, incluso me dijeron, si usted asiste la semana, se va a ganar una Biblia de regalo. Y a mí ¿Te llamó la atención? me llamó la atención. Y ahí donde justamente hablé con mi ex jefe y le dije, ¿es posible que yo pueda asistir a esta semana? Porque esto comenzaba a las 7 de la tarde, Ya. todas las reuniones. Y yo salía al trabajo a las 8, entonces no había tiempo. Entonces, una vez más, como el Señor tocó el corazón del jefe, pues, imagínense que era difícil que me diera permiso. Ya me dijo, pero lo único que tú tendrías que venir antes de abrir el local, en vez de abrirlo a las 4, abrir a las 3. Imagínense. Y accedió a eso, como yo era el que abría el local. Claro. Entonces, fue así. Y pude asistir toda la semana. Y ahí donde me impactó, porque justamente se habló de Daniel capítulo 2, del sueño. Del sueño. ¿Ah? Profecía. La profecía, y yo ahí fui hilvanando cómo, imagínense, esto escrito tantos años, tiempo atrás, coincide todo. ¿Ah? Me impactó la imagen con los pasos de los imperios. Imperio, todo eso. ¿Me entiendes? Y ahí es donde me dijeron, o sea, yo vi que estábamos viviendo ya la última etapa. Y eso me llevó a tomar la decisión de seguir estudiando. Entonces ya después asistí a los cursos bíblicos ahí con la hermana. y Ya mi no te esposa. quedabas dormida. No, ya no me quedaba dormido. Huellas del Maestro. Y Víctor, cuéntame, ¿cómo enfrentaste? Porque la Biblia nos habla de que el sábado es el día de reposo, el día de Dios.
Y tú trabajabas, me Sí. decías, de domingo, de lunes a domingo. Claro. Luego guardaban los domingos, pero tenías que trabajar lunes. ¿Cómo enfrentaste cómo lo haces para definir? Bueno, o sigo a Dios, o mi trabajo, tu trabajo era importante Sí. para ti. ¿Cómo lo haces? Finalmente decides seguir a Dios y ¿qué pasa con eso? Claro, ahí justamente como les explicaba hace un rato atrás, tomé la opción de hablar con mi jefe, pidiéndole el sábado, porque yo ya sabía que el sábado era el día del Señor. Yo lo había estudiado, lo había visto. Y estabas dispuesto a seguir a Dios y guardar el Exactamente, sábado. exactamente. Y viendo eso, que detrás de eso había una promesa, donde está la fidelidad. Entonces dije yo, si yo lo hago pensando que el Señor de aquí en adelante me va a ayudar, yo creo que va a acceder en que mi jefe me diga que bueno. Lo veía yo así humanamente. Pero cuando llegó ese momento y él me dijo, mira, lo voy a pensar, dije yo, aquí está la mía, lo voy a hacer. Y no fue así. Porque después de esa semana, yo le dije, fui a hablar con él nuevamente, oiga, ya ha pasado una semana de lo que hablamos y no me ha dado respuesta. Y ahí me dijo, no, ¿sabes qué? Resulta que no se puede, porque para mí el mejor día de trabajo es el sábado. Entonces ahí donde, o en oración, yo al Señor le dije, bueno, de aquí en adelante tú me tendrás que quedar, Señor. Y hice mi carta de renuncia, ¿Estuviste dispuesto a perder el trabajo Sí. por ser fiel a Dios? Sí. ¿Te costó mucho eso? ¿Tú pensaste que Dios era una prueba de Dios o Dios era demasiado exigente, te estaba pidiendo algo que no debería hacer? No, lo vi tan, no sé, tan de Dios que no tuve miedo y de hacer esa carta, como le digo. Renunciaste, perdiste tus Renuncié. años de trabajo. Claro, todo. 12 años de trabajo. ¿Y qué pasó el día lunes? Fuiste sábado seguramente a la iglesia, estabas renunciado, el domingo no sé si jugabas fútbol, y el lunes cuando tenías que ir a trabajar, ¿qué hiciste? No tenías trabajo. ¿Qué pensaste? Es que en realidad detrás de todo eso había una cartera de clientes. Como le digo, yo la mano de Dios siempre estuvo, porque en ese lapso, antes ya como yo tenía intenciones de hacer algo independiente, pero el miedo no me lo dejaba hacer. Eso fue como un Claro. acicate para decir, y ahora sí. Claro, entonces yo ya había empezado a repartir tarjetitas. Ya. A los clientes les decía, bueno, si el día de mañana yo no estoy aquí me puedo ubicar. Y ya había distribuido tarjetas con mi número ¿Y celular. empezaste un pequeño taller solo? Fue bien complicado porque no había un lugar físico. Entonces prácticamente iba a domicilio yo. Me llamaban y a domicilio. Después en eso inventé un carrito. En el auto enganchado con un carro que andaba con todas las cosas. Aceite, las herramientas, todo. Y después me dieron un espacio ahí arriba, cerca de la Copec, don Giancarlo Robeño, y me dio ese espacio para que pudiera hacer algo. Pero al pasar del tiempo se dieron cuenta como que yo en el fondo estaba haciendo un poco de la competencia, porque ellos también venden aceite. Entonces me dijeron, pucha, sabes que en realidad, y yo lo entendí. Claro. Entonces, para que no tengamos problemas, yo creo que vas a tener que buscar otro lado. Y así el Señor también puso otra persona en el camino, que era justamente un vendedor de aceite que estaba arrendando cerca de un taller donde estuve yo cuando ya, antes de que llegara aquí ahora, hasta hace poco. Hace poco. Como le digo, yo estoy aquí desde mayo. Ahí antes te consiguieron ese lugar. Ese lugar, ahí como le digo, prácticamente estuve fácilmente unos 10 años. Y ahí tenías tu taller. Ahí mi taller. Era un garage de un vehículo nomás, que me caiga un auto nomás. Un auto, nada más. Pero así todo el Señor me dio para mantener mi familia, pagar el hogar, darle estudio a los hijos. Y bueno, la ventaja uno tiene como apatronado, le llega el sueldo todos los meses, tiene que ajustarle todo. Independiente tiene sus ventajas porque puede llegarle más dinero. Sí. Pero también está la duda de que si va a llegar el dinero que yo necesito. ¿Pasaste aprensiones, problemas a veces? ¿Cómo fue el tema del dinero? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, Dios también en su palabra nos habla de devolverle lo que le corresponde a él, el diezmo, el 10%. Exacto. ¿Cómo lo hacías? Mire, yo en realidad no es que quiera vanagloriarme, pero en ese aspecto siempre bien ordenado con los dineros. Ya. Entonces, ¿qué hice? Yo recurrí, como en el otro trabajo yo lo veía que se hacía así, yo más o menos seguí casi la misma línea. Entonces tengo un cuaderno, yo incluso hasta ahora lo tengo ahí el cuaderno, donde yo registraba el vehículo, la fecha, patente, kilometraje y todo lo que se le hace, o todo lo que se le pone, ya sea aceite, filtro, todo lo que se incorporaba anotado ahí. Entonces eso me ayudó a ordenarme. Y de ahí mismo, como le digo, eso me da pies para después llegar y separar lo que es de Dios y lo que me queda a mí.
y tú siempre has separado. ¿Hubieron momentos difíciles, Víctor, en que te faltó dinero o algo y tú pensaste en tomarlo del Señor? No, porque yo sabía que eso es sagrado. Entonces, siempre que lo que es de Dios estaba aparte, porque queda registrado en el cuaderno, aunque yo quizás físicamente no lo tenga en mi bolsillo, porque a veces yo doy crédito. Claro. Entonces el dinero no llega al tiro, pero está registrado ahí. Entonces llegado el momento, porque yo devuelvo mis diezmos semanalmente. ¿Semanalmente? Semanalmente. ¿Y te hayan o no pagado, tú devuelves lo que Claro, está ahí? claro, porque yo sé que después ese dinero me va a llegar a mí. Es decir, ¿Entiendes? por fe tú lo devuelves al Señor primero y lo das. Claro, claro. ¿Y cómo ha sido tu vida a partir de esos ya 12 años, me decías, que has sido fiel a Dios? Tuviste 12 años y ahora otros 12 años. ¿Son muy distintos? Sí. ¿Por qué? Porque incluso esto me ha llevado quizás a ganar el doble de lo que ganaba allá siendo apastronado. Con la diferencia que yo aquí puedo guardar el sábado, donde incluso muchos clientes me dijeron, oiga, usted deja de trabajar un día que va a dejar de llevar de comer. No, es que el Señor me bendice el doble en el otro día, en el día domingo, porque yo trabajo los domingos mediodía. Y ese mediodía que trabajo es como el doble del sábado. ¿Me entiendes? ¿Y lo ves tú ahí también, porque que tiene más trabajo? Claro, claro. Y hay muchos clientes, como no atiende nadie por aquí los días domingos, llega gente. llega aquí. Y dime, y esto, bueno, tú lo arriendas, no Sí, es tuyo. sí. Pero ¿cómo lo conseguiste? Porque estabas tan chico y ahora tener este espacio que se ve bastante amplio. Claro, en realidad comenzó con el asunto de que en la municipalidad salió una ley, bueno, que está hace mucho tiempo, pero no sé, yo creo que no se ha llevado a efecto. No se hacía cumplir, donde no pueden haber talleres en zonas residenciales. Ya. Y donde yo estaba ubicada prácticamente como le digo, era un garage de un auto, para guardar autos, una casa. Y entonces yo lo ocupé, lo habilité como taller. Pero ¿qué pasa? Cuando fueron los inspectores municipales me dijeron, ¿sabes qué? No puedes seguir acá. Y esto fue hace poco, como le digo. Entonces yo dije, ¿dónde me voy ahora? Entonces, ahí viene una prueba. Una prueba, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente todos me ofrecían, pero para el otro pueblo, que es en el otro lado, en el otro Limache. ¿Y qué pasa? Que mi gran cantidad de clientes son de este lado. Y usted sabe que hoy en día el cliente busca la comodidad, cosa deja el auto, camina un par de cuadras y después vuelve. Bueno, las ventajas de vivir en ciudades pequeñas. Claro, claro. Entonces, como le digo, gran parte de mis clientes, muchos son profesores, personas que trabajan en el banco. Entonces van, dejan el auto, van a su trabajo y después van a buscarlo, ¿no? ¿Y cómo encontraste entonces? Entonces, ¿qué pasó? Pero empecé a preguntar, a hacer encargo. Y un día, justamente con mi vecino acá al frente, que se dedica a frenos y embrague, le pregunté un día, y ahí vi su corazón, no siendo una persona, yo sé que él también es temeroso de Dios, pero todavía yo creo que no lo ha conocido totalmente. Él, así en forma instantánea, me dijo, pero vente para acá, pues yo te cedo un espacio por mientras aquí encuentras algo, imagínense. Ese es un corazón sincero. Exacto. ¿Ah? Y me ofreció. Y dentro de esas cosas, yo miré de allá, miré para acá. Y yo le dije, este caballero tiene un galpón allá adentro, ¿no lo arrendará? Le dije a él. Dijo, es cosa de preguntar, nada se pierde. Y dentro de la oración que le pedí al Señor, que me diera algo cercano. Y justamente vine a hablar con el dueño de acá, el amigo Johnson, y le dije si había posibilidad de que él me pudiera arrendar en este local. Incluso yo no lo conocía, lo miraba de afuera del techo, ¿no? Nunca he estado aquí adentro. Y algo como contradictorio, porque aquí esta era una bodega donde se almacenaba alcohol, vino y todas esas cosas. Si ustedes cierran ese portón, hay puras etiquetas de vino ahí, de vino. Y esto mismo me ayudó porque este caballero también conoció el evangelio, el evangélico. Y por eso dejó de vender vino y vende ahora lo que es plástico, fierro, se dedica a eso él ahora. Y ahora justamente comencé un estudio bíblico con él. Así que ya hace poco le di la primera lección. ¿Y él te arrendó este lugar? Y él finalmente me dijo, ningún problema, pues hermano, nos tratamos de hermanos. Entonces, y hasta el día de hoy, o sea, de mayo, como le digo, estamos trabajando acá. Incluso yo hablé con mi hermano Sebastián, le dije, ¿sabes qué? Realmente este taller va a ser muy grande para mí, como estaba acostumbrado a atender de a un auto. Claro. Y eso yo me ordené de esa forma, o sea, yo arreglo el auto y se tiene que ir para que venga el otro. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué le parece? Porque él también estaba estrecho donde estaba y lo arrendamos a media. Pero usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Listo, con ningún problema. E incluso él se vino antes que yo, porque como estaba más apurado, porque yo tenía que entregarle el otro local. Y se vino el primero para acá. Entonces él tiene su sector, pero si ustedes miran para atrás... Él hace una parte de la mecánica y yo hago la otra parte. Qué bien. Y hermano, ¿qué nos podría, tal vez a quienes nos están viendo, mirando, tal vez mucha gente... Hoy día, sobre todo, las necesidades económicas, uno saca cuenta y siempre queda como al debe y tanta...
incluso necesidades superfluas muchas veces. ¿Qué le diría usted a quienes nos están viendo de ser fiel con Dios, de ser guiado por Dios, de que Dios pueda dirigirnos, incluso en ser fiel en esas cosas como es el diezmo, como es el sábado, como lo ha experimentado usted? Mire, hermano, yo el consejo que puedo darle, primero que nada, que conozcan al Creador y al dueño de todo lo que está aquí en la tierra. Es lo primero, conocerlo a Él. Y eso a usted lo va a llevar a que pueda tomar buenas decisiones y ser un fiel mayordomo. Y es cosa de probar, por eso el Señor dice, probadme, ¿me entiende? Entonces, el hecho de hacerlo a uno lo anima a seguir adelante. E incluso, si no es como le digo, yo todo lo que digo, lo que hago es para la gloria de Dios. Porque aparte de devolver lo que es de Dios, yo hice un pacto con el Señor. De lo que me queda a mí, también doy el 10%. 10 de diezmo, que es lo que nos corresponde, ¿sí? Y aparte de eso el diezmo. De es decir, un 20% de su entrada usted lo entrega al Señor. Claro. ¿Y no se resintió su sistema económico? No, todo lo contrario, porque es maravilloso, porque le hago un pequeño resumen. Cuando mi hija entró a la universidad, yo no tenía idea cuánto dinero había que llevar para inscribirla y todo el asunto. Entonces yo tomé una cantidad de dinero y me lo eché al bolsillo. Llegando allá, de repente me dice mi hija, bueno, aquí esto y es tanto lo que hay que tener. Como ejemplo, 100.000 pesos. Y yo me recordaba que me había echado 50.000 pesos nada más para el bolsillo. Yeah. Entonces llegamos allá y papá, y tiene que ser ahora ya, para inscribirme en la universidad. Y entonces, Señor, ¿qué hago? Y usted no me lo va a creer, a lo mejor muchos de ustedes no lo van a creer, pero yo metí la mano al bolsillo, saqué, empecé a contar, hermano, y habían 100.000 pesos. Y yo estaba seguro que me había echado 50. Pero yo creo que ahí estuvo la multiplicación que dice el Señor para los hijos fieles al Señor. Y hoy día tiene su hija terminando la Casi universidad. termina, le queda este otro año nomás. Ella está estudiando obstetricia. Qué lindo. Así que, como le digo, una gran bendición. Ella también una hija fiel del Señor. Así que... Bueno, hermano, la verdad que es una simple historia de fidelidad, pero maravillosa. Y que nos deja también a nosotros la lección de que podemos ser fieles a Dios y en lo pequeño. Y en algo tan simple como tener un taller, pero como Dios va mostrando, va ayudando. Y se le nota a un hombre feliz, que Dios lo ha bendecido y seguramente lo va a seguir bendiciendo a usted y a sus hijos. Muchas gracias, Víctor, por contarnos esta historia, por compartir con nuestros amigos y que Dios pueda bendecirte ricamente y siga haciendo, porque me imagino también con tus clientes tú compartes el Evangelio, les vas conversando, sí. Y sé que ellos ven en ti un cristiano fiel a Correcto. Dios. ¿Le puedo decir un alcance? supuesto. Mire, incluso, bueno, ahora a lo mejor no podemos acceder, yo tengo una pequeña oficina ahí de San Mau, entonces lo primero que hay adentro al entrar, hay un cuadro de la segunda venida de Cristo y los 10 mandamientos. Entonces muchos de mis clientes nuevos se asombran porque entran y me dicen, oye, en este taller no hay de lo que comúnmente hay en los talleres. Ustedes se imaginan. Sí. ¿Ah? Acá hay otra, con poca ropa. Claro, entonces acá hay otro mensaje. Y como le vuelvo a reiterar, la gran necesidad del hombre hoy pasa por no confiar en el Señor. Y yo soy testimonio vivo de eso porque yo en todo, ya sea en mis negocios, proyectos a futuro, pongo a Dios primero. Y el hecho de poner a Dios en primer lugar, a usted le da la facilidad para acceder a trabajo, a enfermedad. Incluso yo tuve un accidente. Me corté el tendón de Aquiles gracias al fútbol. ¿Ah? Me corté el tendón, donde me tuvo 8 meses sin trabajar. Y ustedes verán, si uno es el sustento, el proveedor, ¿cómo? Ya estaba independiente. Ya estaba independiente. Imagínense ¿Cómo 8 meses? Ahí tuvo la mano de Dios. Muchas personas dicen que no ven los ángeles. Y yo le dije, yo vi los ángeles. ¿Por qué? Porque el ángel que pone el Señor es la persona que a ti te ayuda. Ahí hubieron muchas personas, que incluso clientes míos que aparecían, que de repente una manito me decía, oye, Vitoco, ¿sabes qué? Tú me hiciste un trabajo y no te lo había pagado, aquí está la plata. Tocó el corazón el Señor y esos son los ángeles que pudo y me ayudó, lógicamente, el apoyo de mi familia, de mi suegro en especial, fue fundamental. Entonces, el Señor toca los corazones y nunca nos va a abandonar. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Es una linda testimonio. Gracias a ustedes. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén. La receta para tener prosperidad en la vida es muy clara.
Incluso hay pasajes bíblicos que expresan que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluso las negativas. ¿Crees en eso? ¿O eres de las personas que culpan a Dios por todo lo que les pasa? Víctor nos reveló con su testimonio, con una historia real, que la receta es estar al lado de Dios. ¿Te falta dinero? ¿Tus relaciones están quebradas? Pon a Dios y su ley en primer lugar, y las bendiciones que esperas llegarán antes de lo que te imaginas. Te invito a que nos hagas tus comentarios escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llamándonos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. También te invito para que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. En todos nuestros programas vas a encontrar alguna fórmula o alguna manera de recibir las bendiciones de Dios. Nos encontramos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.